Has oído hablar de Joseph, el soñador convertido en gobernante de Egipto, pero ¿alguna vez has oído hablar de su esposa? Probablemente no, y sin embargo, su nombre posee uno de los mayores secretos de la historia bíblica. Ella es la mujer olvidada por la mayoría de los predicadores, se saltó en sermones, borrada de la memoria religiosa. Pero hoy, estás a punto de descubrir cómo esta mujer invisible dio forma al futuro de la gente elegida por Dios. Su nombre es Asenat, y lo que la Biblia no dice sobre ella es tan poderoso como lo que hace. Ella no era un hebreo. Ella era egipcia, la hija de un sacerdote pagano. Por toda la lógica, debería haber sido excluida del linaje de la fe. Pero Dios tenía otros planes, porque cuando Dios elige a alguien, no pide permiso. Él reescribe su historia. Él transforma su pasado. Los planta en lugares que nadie espera y da fruta que nadie puede negar. A través de Asenat llegaron dos de las tribus más influyentes de Israel, Efraín y Manasé. Y sin embargo, apenas hablamos su nombre. ¿Por qué Jacob adoptó a sus hijos como propios? ¿Por qué bendecía al más joven sobre el anciano? ¿Por qué Dios permitió que la madre del futuro de Israel provenga de la casa de la idolatría? ¿Y si te dijera que algunos textos antiguos dicen que Asenat no era egipcio en absoluto, pero un descendiente perdido del propio Jacob? Que su vida era una configuración divina para la redención, la restauración y la bendición generacional? En este video, vamos a descubrir la verdad detrás de Asenat, la esposa olvidada que nació el destino, el extraño que llevó el futuro y la mujer cuyo silencio habla más que las palabras. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves tu propio camino de la fe. Porque si Dios la usaba, tal vez se está preparando para usarte. Así que no parpadees, no te saltes, no te vayas. Quédate conmigo hasta el final, porque el legado por el que has estado rezando podría estar escondido en una historia que nunca has escuchado. La mayoría de la gente apenas recuerda su nombre. Ella es casi como un susurro en la gran narración de la Biblia. Sin embargo, sin Asenat, faltará un pedazo significativo del plan de Dios para las 12 tribus de Israel. No era solo una esposa elegida por Faraón para casarse con Joseph. Era la madre de dos hombres que se convirtieron en fundadores de tribus poderosas en el linaje de la gente elegida por Dios. Y si te detienes y realmente reflexionas sobre eso, es casi impactante cómo alguien tan fundamental puede ser tan olvidado. Pero ¿no es exactamente así como Dios funciona? A menudo usa los invisibles, los pasados por alto, los que no tienen fama o atención, para lograr propósitos divinos. Esto nos enseña algo poderoso. Su valor en el plan de Dios no está vinculado a lo visible que es. La fe no se trata de aplausos, se trata de obediencia, y Asenat encarnó en silencio eso. Ahora piénselo. Joseph, un hebreo que había sufrido la traición, la esclavitud y la prisión, termina en la posición más prestigiosa en Egipto. ¿Y con quién se casa? No es una mujer hebrea, no alguien de su linaje, pero Asenat, la hija de Potifera, un sacerdote egipcio alto. Ese detalle solo provoca preguntas. ¿Fue solo un movimiento político del faraón para integrar a José en la realeza egipcia? Tal vez. Pero podría ser también un movimiento orquestado por Dios, como muchos en la Biblia que parecía puramente circunstancial pero que tenían un propósito divinamente. Cuando miramos a Génesis 41-45, donde el faraón le da a Asenat a Joseph, comenzamos a ver la configuración de algo más profundo. Asenat se convierte en el recipiente a través del cual se asegura el legado espiritual de José, un puente entre culturas, religiones y futuros. Y luego, a través de Asenat, nacen dos hijos, Manasé y Efraín. Dos nombres con significados profundos que hacen eco a través de las generaciones. Joseph llamó a Manasés porque Dios me ha hecho olvidar todos mis problemas y todo el hogar de mi padre, Génesis 41-51. Esa no es solo una frase sentimental, es un testimonio, un reinicio espiritual, una declaración de que incluso en tierras extranjeras
bajo el dominio extranjero, con una esposa extranjera, Dios todavía era soberano y conmovedor. Efraín, por otro lado, fue nombrado porque Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi sufrimiento. Génesis 41:52. Imagínese eso. El consumo transformado en fecundidad. Eso es lo que sucede cuando la fe es mayor que las circunstancias. Y Asenat, aunque no citado, es innegablemente parte de este milagro. No tenemos sus palabras grabadas. No sabemos cómo se sintió casarse con un hombre hebreo, o lo que creía al principio. Pero aquí está lo sorprendente. Sus hijos no eran cualquier hijo. Fueron abrazados, elevados y adoptados espiritualmente por el propio Jacob, que recorre la herencia como si fueran suyos. Eso significa algo. Eso significa que Asenat no solo llevaba niños, ella tenía legado. Verá, en la historia de la fe, en el plan de Dios, a veces, las personas que trabajan detrás de las cortinas tienen el peso de las generaciones enteras. Asenat puede no haber predicado, luchado en las guerras o liderado tribus, pero ella crió a los líderes, alimentó a los gigantes espirituales y llevó en su útero el cumplimiento del pacto de Dios. Entonces, si alguna vez te has sentido invisible, como tu caminar con Jesucristo no es reconocido, como si tu fe pase desapercibida, por el mundo, recuerde Asenat. Ella nos recuerda que ser elegido por Dios no siempre viene con aplausos. A veces, entra en silencio, en servicio, en sacrificio del que nadie escribe. Pero el cielo nunca olvida. Su vida prepara el escenario para el increíble desarrollo espiritual en la bendición de Jacob y el surgimiento de Efraín y Manasés. Y hablando de eso, avancemos un poco más profundamente en el contexto bíblico que rodea a esta misteriosa pero poderosa mujer y cómo su matrimonio con Joseph llegó a ser. Cuando entramos en el contexto bíblico de la vida de Asenat, no solo estamos explorando los detalles de un matrimonio, estamos sumergiéndonos en una intersección divina entre la fe y la política, la profecía y el poder. Asenat era la hija de Potifera, un sacerdote de On, también conocido como Heliópolis, el centro de la adoración del sol egipcio. Este hecho solo coloca su educación en una cultura llena de idolatría y rituales extranjeros a la fe en el único Dios verdadero. Sin embargo, a pesar de estos orígenes, se convierte en la esposa de José, un hombre cuya vida entera se construyó sobre los sueños, la fe y una confianza inquebrantable en Dios. Génesis 41:45 nos dice que Faraón le dio a Asenat a Joseph como parte de su ascenso al poder. Pero aquí está la revelación más profunda. Dios usó lo que parecía una alianza política para dar a luz algo profundamente espiritual. Es esencial ver esta unión no solo como un favor real, sino como orquestación divina. Joseph no era cualquier hombre, era el vaso que Dios solía preservar a las naciones durante la hambruna. Y para esta misión, Dios colocó a alguien a su lado que se convertiría en parte del cumplimiento de su pacto con Abraham. Aunque la Biblia no se expande en su cortejo, el acto mismo de su sindicato tiene un gran peso profético. Piénselo. Dios, en todas las Escrituras, a menudo planta sus promesas en un suelo inesperado. Al igual que Ruth de Moabite y Rahab de prostitute, Asenat fue posicionado por gracia, no por pedigrí. Eso nos dice algo radical sobre la naturaleza de los planes de Dios. No están limitados por líneas de sangre, sino por obediencia y propósito. Y hay algo tierno pero poderoso en lo que vino después. De este matrimonio nacen dos hijos, Manasés y Efraín. Como vimos antes, sus nombres tienen un significado profético profundo. Pero también es importante darse cuenta de lo que esto significaba espiritualmente. Joseph, aunque segundo al mando de Egipto, nunca abandonó su identidad. Incluso en una tierra saturada de dioses falsos, continuó caminando en la sabiduría del Dios de Israel. Y Asenat, aunque su antecedentes era pagano, se convierte en parte de esta narrativa sagrada. El matrimonio se convierte en un puente, no una traición.
se convierte en un modelo de cómo la gracia de Dios puede injertar incluso aquellas de raíces extranjeras en el olivo de su pueblo. Esto presagia lo que Pablo escribe más tarde en Romanos 11:17, sobre los gentiles injertados en las promesas de Israel a través de la fe. Hagamos una pausa aquí por un momento. Imagine cómo debe haber sido. Joseph, túnica en el esplendor egipcio, pero aún se aferra al Dios de Abraham. Asenat, criado bajo el dios del sol egipcio Ra, ahora maternos hijos cuyo legado daría forma a la nación elegida de Dios. Eso no es algo pequeño. Este tipo de historia desafía nuestras suposiciones. Nos recuerda que el plan de Dios a menudo se mueve a través de caminos no convencionales. Lo que parece un compromiso para el hombre puede ser, en verdad, una parte cuidadosamente tejida de la estrategia divina. La fe no siempre se parece a lo que esperamos. A veces, está escondido debajo de las prendas reales y los nombres extranjeros, pero arde con la misma ferocidad. Y al igual que Dios usó las pruebas de José para salvar a las naciones, usó el matrimonio de Asenat con las tribus de nacimiento. Esto nos lleva a darnos a conocer a muchas extrañadas. El matrimonio, en manos de Dios, es más que amor, es un legado. La unión de José y Asenat nos enseña que cuando Dios se une a dos personas, no se trata solo de su felicidad, sino de su reino. Su relación no era simplemente emocional o romántica, era profético. Y eso significa que nuestras relaciones también tienen peso espiritual. Ya sea que se trate de nuestras amistades, matrimonios o lazos familiares, cada uno es una oportunidad para honrar a Dios y extender su propósito. Si pudiera tomar la hija de un sacerdote egipcio y convertirla en la madre de un legado arraigado en la fe, imagine lo que puede hacer con su vida, su familia, su historia. Y hablando de legado, veamos más de cerca el significado espiritual de sus hijos y cómo cambiaron el curso del destino de Israel. Hay algo profundamente espiritual sobre la forma en que Dios reescribe las historias, y en el caso de Asenat, esa reescritura no se detuvo con su matrimonio con José. Continuó a través de sus hijos, Manasés y Efraín, de una manera que resonaría a través de siglos de historia bíblica. Cuando Jacob, el padre de Joseph, llegó a Egipto y conoció a sus nietos por primera vez, lo que hizo fue nada menos que impactante. En Génesis 48:5, Jacob dice: «Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en Egipto antes de que yo viniera a ti, son míos». Solo así, los adopta como sus propios hijos. Esto no es simbólico, es una declaración espiritual con enormes implicaciones. Estaba transfiriendo la herencia, el pacto y el destino directamente a los hijos de Asenat, niños nacidos de una madre egipcia, criada en una tierra extranjera. Y luego llega el momento que todavía deja a muchos lectores de la Biblia asombrados. Mientras Jacob se prepara para bendecir a los niños, Joseph posiciona a Manasés, el primogénito, en la mano derecha de Jacob y Efraín, el más joven, a su izquierda. Pero Jacob, guiado por una visión divina, cruza sus manos, Génesis 48:14, colocando su mano derecha, la mayor bendición, en Efraín. Joseph intenta corregirlo, pero Jacob se niega. ¿Por qué? Porque no estaba operando por la tradición humana. Estaba siguiendo el patrón profético de la elección de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos esto: Abel sobre Caín, Isaac sobre Ismael, Jacob sobre Esaú, y ahora Efraín sobre Manasés. Dios no mira la edad o el rango humano. Él ve el propósito y el corazón. Este fue un momento de elevación espiritual, y el hijo de Asenat estaba en el centro de la misma. La tribu de Efraín actuaría a jugar un papel masivo en la historia de Israel. No eran solo una de las tribus, se convirtieron en la tribu dominante del reino del norte. Joshua, el poderoso líder que trajo a los israelitas a la tierra prometida, era de la tribu de Efraín. También lo fue Samuel, el profeta que ungió reyes y llevó la voz de Dios al pueblo. Piense en eso por un momento. Dos de los líderes
más importantes en la historia de Israel provienen de la línea de una mujer egipcia que apenas se menciona en la Biblia. Si eso no grita reversión divina, ¿qué hace? La fe no siempre viene de los lugares esperados. A veces, Dios planta el destino donde nadie más está mirando. Es por eso que es tan crucial mantenerse sensible al Espíritu, porque el próximo gran movimiento de Dios podría levantarse de una fuente que hemos pasado por alto. Es fácil pasar por alto la importancia de la adopción en este pasaje, pero el acto de Jacob no fue solo sobre la familia, se trataba de covenant. Al adoptar Efraín y Manasés, no solo los reclamaba como parientes, los estaba llevando completamente a la bendición de Abraham, Isaac y Jacob. Estos no eran niños mitad hebreos, medio egipcios a los ojos de Dios. Eran herederos de la promesa. Esa es la belleza de la adopción espiritual. Es la misma realidad de la que habla Pablo en Romanos 8:15, cuando dice: «Has recibido el espíritu de adopción como hijos, por quien lloramos. Abba». No le importa a Dios a dónde empezaste, le importa a dónde te está llevando. Y en ese momento, a través de la colocación de manos, el cruce de armas, la palabra profética, los hijos de Asenat entraron en un destino mucho más grande que sus raíces egipcias. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que sus antecedentes no lo descalifican del propósito de Dios. Significa que su historia, no importa cuán rota, extraña o lejos de la tradición, todavía pueda ser redimida por su mano. Asenat podría no haber entendido el alcance completo de lo que estaba sucediendo cuando sus hijos fueron bendecidos, pero había hecho su parte. Los trajo a un hogar dirigido por la fe, y Dios hizo el resto. Su legado sigue vivo a través de líderes, profetas y tribus enteras. Y ahora, a medida que avanzamos, retrocedamos el velo aún más y miremos el misterio que la rodea, porque mientras la Biblia es escasa en los detalles, la tradición y los textos apócrifales sugieren que hay mucho más en Asenat de lo que mira. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente fascinantes. Mientras que la Biblia en sí misma dice muy poco sobre Asenat, más allá de su nombre, el linaje y el papel como la esposa de Joseph, innumerables tradiciones, teorías y escritos apócrifos han aumentado para llenar los espacios en blanco. Y lo que sugieren estas fuentes no es solo intrigante, es potencialmente transformador de cómo entendemos su papel en el gran tapiz de la fe. Vea, muchos rabinos y eruditos a lo largo de la historia se sintieron inquietos por la idea de un hebreo devoto como Joseph que se casó con una mujer egipcia, especialmente la hija de un sacerdote pagano. Esa tensión dio lugar a una teoría poderosa encontrada en Jewish Midrash, que Asenat no era en realidad egipcia por sangre, sino la hija secreta de Daina, la única hija de Jacob, concebida después de su violación por Shechem en Génesis 34. Según este punto de vista, fue abandonada u oculta y luego adoptada por Potifera. Eso no es solo un giro en la trama, esa es una redefinición espiritual. Piénselo, si Asenat era la hija de Diná, entonces no solo era la esposa de Joseph, ella era su sobrina. Pero lo más importante, ella era de la línea de sangre de 1900 Jacob. Eso significaría que Dios la conservó en Egipto, tal como conservaba a José. Las implicaciones son profundas. Es como si las dos partes rotas de la familia de Jacob, el hijo vendido como la esclavitud y la nieta nacida de vergüenza, se reunieron por el diseño divino. Esto significaría que su presencia en Egipto no era aleatoria o accidental, sino que se orquestó como parte de una curación espiritual masiva dentro de la familia de Israel. No suena como algo que Dios haría. Él es el Dios de la restauración, de convertir el duelo en baile. Y esta historia, ya sea históricamente, precisa o no, revela algo esencial sobre su personaje. Nada y nadie se desperdicia cuando se coloca en sus manos. Pero hay otra teoría poderosa que es igualmente rica en la fe. Algunas tradiciones sugieren que Asenat era, de hecho, completamente egipcia, pero que experimentó una conversión radical. Movida por la inquebrantable devoción de José al Dios de Israel,
Abandonó el politeísmo de su educación y le dio el corazón completamente al único Dios verdadero. Si esto es cierto, entonces Asenat se une a las filas de Ruth y Rahab, mujeres extranjeras que, a través de la fe, entraron en la familia espiritual de Israel y desempeñaron papeles clave en su historia. Su transformación habría sido nada menos que milagrosa, especialmente teniendo en cuenta que vino del corazón de la élite religiosa de Egipto. Sin embargo, este es el tipo de historia de redención que resuena en toda la Biblia, donde los extraños se convierten en expertos, donde Dios usa lo que está roto para mostrar su gloria. Estas historias, aunque fuera de las Escrituras, ofrecen una lente más profunda en lo que podría haber sucedido, y lo que es más importante, lo que Dios es capaz de hacer. Ya sea por nacimiento o por fe, Asenat se convierte en un vaso de continuidad del pacto. Sus hijos no solo transportan sangre egipcia, sino que llevan la herencia espiritual. Y su fuerza tranquila, su fe invisible, su obediencia en las sombras, todos contribuyen a eso. La Biblia a menudo deja ciertos personajes en misterio, no para confundirnos, sino para invitarnos a mirar más profundamente, para buscar el espíritu de la historia. El misterio de Asenat nos recuerda que Dios a menudo trabaja en los lugares ocultos, creando legados que solo se revelan completamente con el tiempo y el discernimiento. Es por eso que estudiar estas teorías antiguas no es solo académica, es espiritual. Entonces, aquí está la pregunta que nos queda. ¿Asenat fue elegido por su línea de sangre o por su fe? Tal vez fueron ambos. Tal vez Dios, en su sabiduría infinita, sabía que si ella nació de Diná o de Egipto, aún podría escribirla en su plan. Esa es la belleza de la gracia divina. No necesita una historia de fondo perfecta para hacer un trabajo perfecto. Y a medida que continuamos en este viaje, ahora dirigamos nuestra atención a una poderosa escritura antigua que profundiza aún más en la historia de Asenat. La historia apócrifa conocida como Joseph y Asenat. Una cuenta romántica, dramática y llena de fe que simplemente revelan su corazón como nunca antes. Ahora, vamos a una narración que existe fuera del bíblico canonical, pero ha capturado la cuenta de los creyentes y las cuentas de los cuentos. Joseph y Asenat. Escrito en el antiguo griego, posiblemente entre el siglo I m.a.C. y el siglo II. Aunque no se considera las Escrituras, este relato conlleva poderosos reflejos de los patrones redentores de Dios. En él, Asenat se representa como una devota noble egipcia que rechaza a todos los pretendientes, protegiendo su virginidad con un fervor inusual. Cuando se encuentra con Joseph, se ve afectada no solo por su belleza, sino por su santidad, un hombre que camina con Dios, lleva su favor y habla con autoridad divina. Este momento desencadena un profundo conflicto interno en su alma. Se retrata a Asenat por pasar por una transformación radical, bloqueada en su torre durante días, ayunando, arrepintiéndose, llorando y gritando al Dios de José. Y sucede algo increíble. Según el texto, un ángel la aparece, la bendice y la declara renacida. Su conversión no es un gesto pequeño, es una renuncia completa de sus dioses, su cultura e incluso su nombre. Se lava su pasado con lágrimas y desde ese momento se compromete completamente con el Dios de Israel. Aunque esto no se registra, en la Biblia misma, esta representación resuena profundamente con innumerables historias de conversiones bíblicas. Desde Saulo de Tarso hasta el ladrón en la cruz, la Biblia está llena de personas que cambiaron dramáticamente en el momento en que encontraron la verdad divina. La historia de Asenat, aunque apócrifa, hace eco de esa misma verdad espiritual. La fe es transformadora. Pero el drama no termina con su conversión. La historia da un giro cuando el hijo de Faraón, juicio y enfurecido, se enfrenta a Joseph y tome Asenat por sí mismo. Esto agrega una capa política y emocional al cuento, revelando el costo de la fidelidad espiritual. Asenat se convierte en un objetivo no solo por su belleza, sino por su decisión de alinearse con el Dios de Israel. ¿Suena familiar? Este patrón se repite una y otra vez en las Escrituras. Cuando alguien elige la fe,
a menudo enfrentan oposición. Daniel en Babilonia, Esther en Persia, Jesús en Jerusalén. La fe no está exenta de resistencia. Y Asenat, en esta historia, se mantiene firme. Con coraje y oración, navega por la traición, los intentos de asesinato y la amenaza del escándalo nacional, todo mientras sigue siendo fiel a Dios y leal a José. En el clímax de la historia, José supera a sus enemigos, y Asenat es coronado como reina, totalmente aceptado no solo por Egipto, sino por la autoridad espiritual del favor de Dios. El simbolismo es rico. El antiguo adorador de ídolo es ahora un socio con fines divinos. Ella se levanta, no solo en estatus real, sino en estatura espiritual. Esto refleja el patrón de tantas mujeres bíblicas, Tamar, Ruth, Rahab, que se convirtieron en matriarcas en la línea de la promesa de Dios. Y lo que es tan sorprendente es cómo esta historia ficticia refuerza lo que la Escritura en sí misma enseña constantemente. Dios exalta a los humildes, honra a los fieles e incluye al extraño. Incluso si esta historia no es parte del canon bíblico, sus temas reflejan la verdad bíblica con una extraña precisión. El mensaje es claro. Dios puede llevar a una mujer criada en la oscuridad y convertirla en una luz para las naciones. Entonces, aunque Joseph y Asenat pueden no ser una historia literal, ofrece una hermosa metáfora espiritual para lo que muchos de nosotros experimentamos. Nos muestra que la verdadera fe exige más que las palabras, exige transformación. Nos recuerda que seguir a Dios a menudo significa elegir un camino estrecho, uno que conduzca al conflicto pero también a la gloria. Y lo más importante, refleja cómo Jesucristo, nuestro Redentor, llama a las personas de cada fondo a la familia de la fe. Al igual que Asenat, todos tenemos un pasado, pero a través de la rendición y la creencia, ese pasado no nos define. La gracia de Dios lo hace. Y ahora, a medida que reunimos todo lo que hemos aprendido, reflexionemos sobre lo que la historia de Asenat revela en última instancia sobre el carácter de Dios y su capacidad para usar los pasados por alto para sus fines eternos. Cuando todo está dicho y hecho, la historia de Asenat nos recuerda que nada en el plan de Dios es accidental. Su nombre puede ser susurrado, su antecedentes puede debatirse y su vida puede estar envuelta en misterio, pero su impacto en la historia de la fe es innegable. A través de ella nacieron dos tribus que llevarían el pacto, caminarían a favor de Dios y criarían líderes que dieron forma al destino de Israel. Y aquí está la verdadera belleza. Asenat no comenzó su viaje como creyente. No fue criada en las promesas de la Biblia ni entrenada en las tradiciones de Abraham. Sin embargo, Dios la escribió en su historia de todos modos. Eso debería llenar a cada creyente con esperanza, porque significa que incluso si te sientes como un recién llegado a la fe, Dios todavía tiene un lugar para ti en su divino legado. Su historia también es un poderoso testimonio sobre cómo Dios usa lo invisible. Muchas personas de hoy se sienten pasadas por alto, inauditas u olvidadas. Tal vez has caminado con Jesucristo en silencio, sirviendo fielmente sin reconocimiento, preguntándote si tu vida está marcando la diferencia. El silencio de Asenat en las Escrituras nos recuerda que la visibilidad no es igual al valor. Ella no necesitaba un foco para ser esencial. Su papel no era glamoroso, pero fue fundamental. Y esto habla directamente a cualquiera que se haya preguntado si su fe es importante. Lo hace. Dios ve lo que la gente extraña. Él ve la fe en tu corazón, las oraciones que susurras por la noche, los sacrificios que haces en secreto. Y al igual que lo hizo con Asenat, puede convertir su obediencia tranquila en bendición generacional. También hay algo profundamente profético sobre que sea un extranjero traído a la familia de la fe. Esto refleja el corazón mismo del Evangelio. El mensaje de salvación a través de Jesucristo es que todos son bienvenidos, judíos y gentiles, hombres y mujeres, esclavos y libres. Gálatas 3:28 lo dice claramente: no hay judíos ni griego,
porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Asenat prefigura esta unidad. Ya sea por sangre o por creencia, se convierte en parte de la Pinti, gente elegida por Dios, y sus descendientes son adoptados en la línea de promesa. Esto es lo que Dios hace. Reúne a los roto, lo distante, lo olvidado, y les da un nombre, un propósito, un legado. Y si lo hizo por ella, puede hacerlo por ti. No importa tu pasado, tu fe puede cambiar todo. Las lecciones de fe de la vida de 1900 Asenat no son solo históricas, sino que son personales. Tal vez te has sentido como un extraño en la iglesia. Tal vez tu viaje con Dios ha sido desordenado, complicado o incomprendido. Pero se apodere de corazón, así que era suyo. Y sin embargo, se convirtió en matriarca en Israel, madre de las naciones. El mismo Dios que la elevó puede elevarte. La misma gracia que transformó su vida está disponible en este momento, a través de Jesucristo. Si su historia nos enseña algo, es esto. La fe no se trata de dónde comienzas, se trata de dónde te rindes. Tu legado comienza en el momento en que dices sí a Dios, y nunca sabes hasta qué punto ese sí resonará a través de las generaciones. Y ahora, de pie al final de su historia, una cosa queda clara. La vida de Asenat nunca fue pequeña, a los ojos de Dios. Aunque a menudo se olvida en el estudio bíblico, el cielo la recuerda. Y tal vez ese es el mensaje final. El Dios recuerda. Él recuerda tu fe, tus lágrimas, tus oraciones, tu obediencia. Puede sentirse invisible para el mundo, pero el que más importa es visto. Y con esa verdad, ahora dibujemos todo lo que hemos aprendido en una introducción poderosa y de alma que hará que cada espectador se detenga, escuche y nos dé cuenta. Hay algo en la historia de Asenat que su espíritu ha estado esperando escuchar, así que ahora quiero saber de usted. Después de todo lo que descubrimos sobre Asenat, su misterio, su legado y su fe silenciosa, ¿qué parte de su historia le habló más a tu corazón? ¿Podrías ver un reflejo de tu propia caminata con Dios en su viaje? Deja tus pensamientos abajo debajo. Leí todos los comentarios, y su experiencia puede inspirar a alguien más en esta comunidad de fe. Y oye, si este video agitó algo dentro de ti, no olvides suscribirte al canal y llegar a la campana de notificación, porque recién estamos comenzando. Tenemos historias más poderosas e incalculables que se avecinan que abrirán tus ojos a las capas más profundas de la Biblia y te acercarán a Jesucristo. Además, no te pierdas el próximo video que aparece en tu pantalla. Te llevará aún más a los misterios de las Escrituras y te mostrará cómo Dios todavía está escribiendo historias divinas en la vida de quienes caminan por fe. Gracias por mirar y hasta la próxima vez. Manténgase arraigado en la palabra, manténgase fuerte en su fe y nunca lo olvide. Dios ve lo que otros pasan por alto. Soy Marco. Nos vemos en el siguiente.